Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, atentos a todas las últimas horas, pendientes de esta guerra petrolera que ha desatado Estados Unidos, con la información que les contábamos, con barcos de guerra persiguiendo ahora mismo a tanqueros con bandera rusa, en un momento marcado por el ataque de Rusia con el misil Oresnik en Ucrania, mirando también a las amenazas de Trump a México, a Cuba, a Colombia, después del ataque a Venezuela este fin de semana. Vamos a analizar todas estas cuestiones con Aníbal González, experto en geopolítica, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Encantados de tenerte por aquí en un inicio de 2026 muy movidito, Aníbal, con un Donald Trump, bueno, que está creyéndose el rey del mundo, atacando Venezuela, amenazando a muchos países, y ahora con esto que estábamos comentando, esta persecución de barcos de guerra de Estados Unidos, buques de guerra que están siguiendo a tanqueros rusos. Se dice que al menos 15, se anunciaba el pasado miércoles la incautación del Marinera, hoy se hablaba también de otro tanquero con bandera rusa. Te quiero preguntar por esto, Aníbal, ¿cómo ves estos movimientos por parte de Trump, estas amenazas a Rusia? Bueno, no está sorprendiendo la actitud de Donald Trump, sabiendo que él actúa con ese pensamiento mafioso, chantajista, amenazante. Es la conducta de este personaje que deja de lado la diplomacia y pasa a la diplomacia selectiva y al liberalismo selectivo. El tema es que el orden internacional basado en reglas no es derecho internacional. Y este señor está dejando de lado absolutamente lo que es ley en el marco jurídico legal del derecho internacional, está dejando todo para atrás, está pisando encima de todo eso y se cree que tiene la potestad absoluta de hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo. Él cree todavía, él no consigue ver más allá del muro, él no consigue ver más allá, y él cree que tiene ese poder, ese alcance, que ya hoy no lo tiene. Él se niega absolutamente a reconocer que la China es hoy la potencia mundial número 1 en el mundo y que militarmente Rusia no es un pastel dulce para poder comer en una tarde de verano. Se está metiendo con Rusia de una manera que va a empeorar todo aquello que él pretendía conseguir en Alaska, que era ese acercamiento con Rusia para poder negociar y todo lo demás. Pero cuidado, él está aquí indirectamente o directamente dentro de Ucrania atacando a Rusia y también permitiendo que los ucranianos bombardeen territorio ruso, porque sin los satélites y sin Starlink sería imposible para Ucrania poder traspasar esa frontera. Entonces creo que aquí el señor Donald Trump está yendo hacia un embudo, por decirlo de alguna manera, para explicarlo, yo lo tengo en la cabeza en otro idioma, pero sería como un embudo, y lógicamente que eso le está trayendo, ya le está trayendo problemas dentro de la administración Trump y fuera de la administración Trump. Esa votación reciente que hubo de 53 contra 47, algo así fue, que no puede bombardear Venezuela nuevamente sin el permiso del Congreso, ya que lo hizo anteriormente sin permiso ninguno. O sea que él se pasó por las nalgas, como digo yo, todo el derecho internacional se perdió allí, quedó allí, y esta vez le pusieron el freno en la boca. Ahora, habla de ir contra México, habla de ir contra Cuba, habla de ir contra Groenlandia. Seguimos hablando de lo mismo que hablamos en el principio, cuando él tiró esa bomba ante la prensa en aquel momento, el año pasado. Tú recordarás, Sergio, que dijo que si era necesario iba a tomar Groenlandia, que iba a ir por Canadá para que fuera el estado número 51. Pues parece que ahora el estado número 51, él pretende que sea Venezuela. Pero si miramos, Sergio, y con esto termino a tu pregunta, si miramos el interior de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el interior de Estados Unidos, Sergio, es 30 veces peor de lo que nos están mostrando de Irán.
es prácticamente una guerra civil que no ha llegado a pasar el límite de lo que se podría llamar una guerra civil real y verdadera. Pero está en el punto, es como que como que la carne en el asador ya estuviera a quedar a punto. Eso es lo que está en esta situación en Estados Unidos. Muy próximo, lo vengo diciendo ya desde hace más de 2 años, Sergio, antes de las elecciones de Donald Trump, que se estaba gestando un ambiente de guerra civil dentro de Estados Unidos. Todo esto está trayendo justamente, va en esa dirección, aunque muchos opinólogos o analistas crean que no sería posible. Pues sí, Estados Unidos no está fuera de una implosión social. Sergio. Bueno, pues un momento importante para Estados Unidos, con un Donald Trump que también se acerca a estas elecciones de medio término que tendrán lugar el próximo mes de noviembre y, bueno, pues con un momento en el que está subiendo la tensión entre Rusia y Estados Unidos, también entre Rusia y la OTAN, con el ataque a la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en las últimas semanas y con la respuesta que ha llegado en las últimas horas. Está hablando ahora mismo Zelensky precisamente del uso del misil Oresnik muy cerca de la frontera con Polonia, es decir, muy cerca de la frontera con la Unión Europea, este misil indetectable. Te quiero preguntar por esto, Aníbal, ¿cómo ves este mensaje por parte de Rusia? ¿Qué está queriendo decir tanto a la OTAN como en este caso a Ucrania, ¿no?, que ha sido la parte golpeada? Me encanta esa pregunta, Sergio, porque es bueno aclarar para el mundo todo, es bueno aclarar. No es solo un mensaje para Ucrania y no es solamente un mensaje para la Unión Europea o para la OTAN europea, como la quieren hacer parecer. Es un mensaje directo también para Estados Unidos. El hecho de que ese misil Oresnik fuera a dar en principio en el depósito mayor de gas, que creo que contenía el 50% de la capacidad de reserva de gas de Ucrania, pero también pudiendo haber atacado los búnker de la OTAN y mostrándole a la Unión Europea y a Estados Unidos que ese ataque fue a 15 kilómetros de la frontera con Polonia. Y Polonia, junto con la OTAN, tienen allí en la frontera varios búnker de comando de la OTAN, están allí. O sea que son bien perfectamente, pueden ser objetivos directos también para Rusia en el caso de que estas agresiones continúen evoluyendo a tal punto de que Rusia tenga que dar pasos más hacia adelante, porque mismo hay que pensar que la población rusa, Sergio, por los últimos ataques a civiles rusos que quemaron mucha gente en un restaurante en fin de año, ese ataque, no solamente el ataque a la residencia del presidente Putin, sino también ese asesinato, ese atentado terrorista que provocó la muerte de civiles, eso enervó a la población. Y tenemos que entender que en Rusia son 3 poderes muy fuertes: el pueblo, los militares y el señor Vladimir Putin. Cuando el pueblo pide, cuando el pueblo habla, los militares tienen que escucharlos y el señor Vladimir Putin también. Y él tiene esa característica, él gusta de escuchar al pueblo. Y el pueblo está pidiendo más acción, más fortaleza, más dureza. Y bueno, eso ya comenzó. No hace mucho tuvimos 2.000 drones y 350 misiles en un ataque. Se consideró el mayor de todo el año 2025. Bueno, ahora tenemos el Oresnik que se presenta con su carga real, con su poder real, indomable, imparable, y que ahora Estados Unidos está diciendo, bueno, ahora sí está demostrado que ya lo tienen, porque aquella vez fue una prueba sin munición prácticamente, no fue una muestra de estamos creando esto, pero se pensaba que iban a demorar muchísimo para tenerlos. Yo siempre dije, Sergio, cuando una nación, una potencia muestra determinado producto, ya está hecho, ya lo tienen. No es que de aquí a partir de ahora lo vamos a sacar a producción y lo vamos a producir. No, ya hay una reserva de producción. Eso es un hecho, y más cuando la nación está en guerra. Cuando está en guerra muchísimo más. Entonces, esa es la sorpresa que se llevan en el 2026, tanto Ucrania como Europa y Estados Unidos. Ahora quedó la muestra
en el lugar y cómo consigue ese artefacto eludir todo lo que hay en defensas antiaéreas y en defensa normal estándar que tiene Ucrania. Imparable. Así que no hay cómo salir de esa. Fue un mensaje, para cerrar tu pregunta, fue un mensaje directo a Ucrania, a la Unión Europea, pero principalmente para Estados Unidos, Sergio. Bueno, pues un mensaje importante por parte de Rusia en un momento en el que, bueno, Estados Unidos, en el que Donald Trump sigue amenazando a más países después del ataque a Venezuela. Hoy anunciaba ataques terrestres en México. Colombia tampoco termina de fiarse. Contábamos ahora, hace apenas unos minutos, que Estados Unidos está moviendo alguno de sus buques a Cuba. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves las amenazas de Trump, sobre todo en su región? Ahora con el foco puesto sobre todo parece en México. ¿Sabes, Sergio? A mí lo que me preocupa de este personaje, Donald Trump, es las declaraciones que tuvo, que fueron discutidas en el canal hoy por Wisner. Estaba muy atento a lo que estaba leyendo Wisner y esas palabras de que nadie puede detenerme excepto mi moral, dice él, Donald Trump. Y en ese momento yo me pregunté, ¿de qué moral está hablando? Este hombre no tiene moral ninguna. Es un inmoralista. Es inmoral, es totalmente inmoral. Entonces ahí hasta él mismo se está mintiendo a sí mismo. Y se desdice después, cuando dice, no quiero agredir a nadie, no quiero lastimar a nadie. Pues está lastimando al mundo entero. Está yendo contra una Irán, está yendo contra una Venezuela, está yendo contra Groenlandia, está yendo contra México, está yendo contra Cuba, contra Nicaragua. Él va contra todo el mundo. Entonces esto es como que estuviera plantando la semillita de la desaparición total y absoluta de la hegemonía norteamericana, Sergio. Es como que está, no en el principio. Si estaba en la mitad del proceso, en la mitad del camino, él está acelerando esa caída de la hegemonía norteamericana. Porque lo que está consiguiendo, Sergio, es que las naciones se fortifiquen en los BRICS, por ejemplo, que, discúlpame que lo diga ahora, que no es parte de la pregunta, Sergio, pero los BRICS van a comenzar prácticas militares, entrenamientos militares entre las naciones BRICS. Y yo lo dije el año pasado, Sergio, en tu programa, de que lo que le faltaba a los BRICS para poder enfrentar la bronca de Donald Trump, que no acepta a los BRICS de ninguna manera y que iba a atentar de cualquier manera contra los BRICS, lo que le faltaba a los BRICS era formarse y unirse como si fueran una mini OTAN para poderse proteger tanto de las sanciones como también de futuros ataques. Esto es lo que está ocurriendo y él mismo, Donald Trump, está empujando a los BRICS a que se unan más, a que se fortifiquen más y además a que no vuelvan a pensar en negociar con Estados Unidos. India ya perdió totalmente la idea absoluta de pretender hacer algún negocio o algún tipo de hermandad con Estados Unidos. Entonces, creo que aquí, Sergio, la intención esa de decir vamos a atacar por tierra a los narcos terroristas de México, eso es invasión también, Sergio. Eso es un ataque, es una declaración de guerra prácticamente al Estado mexicano. Porque allí hay un Estado, allí hay un presidente, es una nación soberana, totalmente soberana. Él no tiene esa facultad de poder invadir un país para decir que va a matar ladrones de banco o narcotraficantes o, iba a decir pederastas, pero él no va contra los pederastas porque es amigo íntimo. Pero de cualquier manera, este señor intenta, como dije hoy, perdóname la expresión, pasarse por las nalgas el derecho internacional, amenazar a una nación hermana prácticamente, como México, que debería tener las mejores relaciones con México y no provocar esa pendencia, esa guerra permanente, ese dialecto que usa, ese agravio permanente con México. Lo escucho hablar a Donald Trump cuando habla con respecto a los sudamericanos, centroamericanos, cuando dice son personas feas, horribles, mejor que vengan los dinamarqueses, los de Groenlandia, que se vengan para acá.
que vengan rubios, caramba. El racismo en pleno lo está diciendo allí sin vergüenza ninguna. Está mostrando realmente quién es ese personaje. Y el mundo lo está mirando. Y cuando entramos a mirar esa otra parte del mundo, es asiático, es amarillo, es negro, es morocho, no es blanco, Sergio. Y eso es lo que está perdiendo el señor Donald Trump con este atropello. Y México puede terminar de ser amigo, de intentar ser amigo de Estados Unidos y irse colocando hacia el lado de China y de Rusia. Cuidado con eso, Sergio. Bueno, pues un Donald Trump que no solo amenaza a los países vecinos, también empieza a amenazar a sus aliados. Ya no solo hablamos de México, de Cuba o de Venezuela, sino que se está hablando y mucho en este inicio de año de Groenlandia, con los países de la OTAN que ya no saben muy bien qué hacer, Francia y Alemania preparando declaraciones. Hemos visto también a Kaja Kallas diciendo, bueno, pues que están estudiando qué puede hacer la Unión Europea. Te lo voy a preguntar a ti, Aníbal, ¿cómo puede parar los pies la OTAN? ¿Cómo puede parar los pies la Unión Europea a Donald Trump si quiere Groenlandia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Ese es el problema. No pueden. Y el problema lo crearon ellos también en cierta forma. En cierta forma ellos crearon el problema también. El hecho de que Groenlandia tenga, para el señor Donald Trump, ¿no? Dice que hay solamente 2.000 habitantes aproximadamente y que Dinamarca no se preocupa por la seguridad de ese territorio. Yo creo que Donald Trump, más allá de lo que sabemos ya que es un chantajista, amenaza permanente, mafioso mismo, el comportamiento de él no conoce otra forma, no sabe lo que es la diplomacia. Porque bien que podría negociar con Groenlandia perfectamente en llevar bases militares, pedirle parte del territorio para colocar bases militares, no precisa adueñarse. Pero el problema no es la defensa de Estados Unidos, de colocar allí lanzamisiles contra Rusia, es lo que está debajo de esa capa de hielo, Sergio. Y volvemos nuevamente a hablar de lo mismo. Él quiere todos los recursos naturales del mundo, él los quiere. Él quiere que tenga el hegemón tenga todo a su alcance. Si no se lo dan, se lo roba. Y es lo que está intentando hacer aquí. Venezuela no es solo petróleo. Venezuela es mucho más que petróleo. Venezuela tiene agua, tiene oro, tiene tierras raras que necesita a muerte desesperadamente Estados Unidos. Los países sudamericanos del sur, como Argentina, Chile, Bolivia, tienen todo lo que precisa Estados Unidos y por eso se lo están quedando y tomando todo allí abajo. No le pudieron hincar el diente todavía a Brasil porque hay un gobierno que entre cintura y cintura no le permite mucho avance. Si bien le ha dejado algunas cosas, cuidado, no es que le cerró la puerta a Estados Unidos, pero no ha conseguido lo que él realmente quiere de Brasil, que es la parte de allí, de la Amazonia, que él está queriendo, se muere por pegarle a la Amazonia brasilera. Pero en este caso, con Groenlandia, Europa está indefensa totalmente, no tiene cómo. Y te digo más, si se diera la situación esta, si la lleva adelante y él se queda con Groenlandia, automáticamente ese sería el final total de la OTAN en el mundo, que nos traería al mundo, al resto del mundo, nos traería, creo yo, una alegría, un pequeño, ¿cómo te puedo decir? Un pequeño espacio hacia la paz en el mundo, porque son ellos los que crean las guerras, Sergio. Si analizamos, si miramos, si medimos, todas las guerras han sido creadas por estos monstruos. Tú, Sergio. Bueno, pues hablando de guerras y hablando de cómo está la situación geopolítica, ya hemos hablado de Rusia, hemos hablado también, bueno, de lo que está sucediendo en Venezuela, en México, hablamos ahora de Groenlandia. Te quiero preguntar también por Irán, estas protestas masivas que se están produciendo en las últimas horas. Hemos escuchado a Abbas Araghchi, que culpaba precisamente a Israel y a Estados Unidos. Trump amenaza incluso con ataques, dice que, bueno, que si matan a manifestantes Estados Unidos va a intervenir. Te quiero preguntar por esto, Aníbal, ¿cómo ves la situación en Irán y estas informaciones que hablan de un ataque inminente? Mira, en una época trabajé muchísimo con Hispan TV, allá por los años 2019, 2020, 2021 creo que también,
y hice muchos amigos en Irán. Y te puedo decir algo para que la gente también lo sepa, porque no es lo que todos nos muestran en lo que muestran de Irán, lo que se saca hacia afuera de Irán. ¿Existen manifestaciones? Sí, las hay. Son algunas numerosas, algunas son numerosas, solo que son en algunos de los estados o provincias, no sé cómo le llaman en Irán, a esos pequeños departamentos de Irán o de estados, donde se producen estas manifestaciones. Y es justamente donde esos grupos terroristas pagados, entrenados y pagados por Israel y por la CIA de Estados Unidos, esos son los que activan estas manifestaciones en determinados lugares y puntos. Lo intentaron en la capital, lógicamente, pero el número no fue tan importante en la capital como lo fue en otros lugares. Eso es lo que tratan de calentar el ambiente en Irán. Irán está tomando sus medidas, lógicamente. Tiene toda la obligación, no solamente como gobierno, no solo como gobierno, sino que sabiendo mismo de que es Israel, que es Estados Unidos los que están por detrás de ese intento de un golpe blando, por decirlo de alguna manera. Van detrás del cambio de régimen, lo anunciaron, lo publicaron, en carteles luminosos lo pusieron. Así que acá estamos sabiendo todo claramente, no hay nada oculto, sabemos quiénes están detrás de todo eso. Entonces Irán tiene que tomar medidas indudablemente. Lamentablemente hay muertos, sí, en todo proceso hay muertos. En Estados Unidos actualmente hay víctimas en esto de la extracción de migrantes. Están matando gente también. Y podríamos declararle la guerra a Estados Unidos, entrar a darle palo a Estados Unidos porque está matando manifestantes. Queda la pregunta, ¿no? Si a Estados Unidos no le agradaría que una nación la amenace con entrarle porque está maltratando a sus manifestantes, creo que está de más decir que aquí no es la razón, no son los manifestantes, es la intención real de entrar en guerra con Irán y tener un pretexto que pueda decirle al mundo, por esto, porque somos buenos, queremos entrar a ayudar al pueblo iraniano. No les importa el pueblo iraniano. Y eso ya lo sabemos. Entonces, aquí no hay salida, Sergio. Esto es un asunto interno de Irán que lo tiene que resolver Irán, cuidarse sus espaldas y prepararse para la guerra. Porque lamentablemente el ataque de Israel viene. Pero como lo dije antes, Sergio, si esto comienza, Irán no termina en 12 días esto. Irán va a ir hasta el final de las consecuencias. Si Israel llegara a usar bombas nucleares contra Irán, prepárate para la gran sorpresa de Irán en territorio israelí. Es todo, Sergio. Bueno, pues muy atentos a lo que pase con Irán, sobre todo, bueno, pues pendientes de estas protestas y de cuál sea la respuesta, ¿no?, por parte de Irán, lo que esté planeando tanto Israel como Estados Unidos. Se hablaba de ataque inminente en los últimos días. Aníbal, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer contar con tu análisis por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sergio. Buenas tardes. Buen fin de semana, Aníbal. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida más geopolítica en Negocios Televisión.